Las sorpresas en este programa no paran y venimos con nuevas integrantes, pero con la misma dosis de información. Quédate con nosotros, porque ya comienzan las charlas con madres. Las sorpresas en este programa no paran. Y bienvenidos al quinto episodio ya de esta nueva temporada. Nuevo año, nueva conductora, nuevo todo, nuevo bebé. Aquí estamos ya muy emocionados y muy interesadas con el tema del día de hoy. Como ya vieron los flyers desde ayer, si tienen dudas, por favor váyanos dejando. Aquí estamos viendo los comentarios. Y bueno, aquí vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Bonnie? Bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí muy ansiosa de comenzar la plática porque es un tema que realmente es importante darlo a conocer. Entonces, Mari, por favor, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Moni, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectan con nosotros el día de hoy. Obviamente es importante porque muy poco hablamos de la salud del colon. Y bueno, para esto tenemos al doctor José Enríquez Marín, bienvenido. Muchas gracias, chicas, gracias. Él es médico general por la Facultad de Medicina de la UAP, luego hizo la especialidad en cirugía general por la Unidad Médica de Alta Especialidad, Bajío, Universidad de Guanajuato, subespecialidad coloproctología en Centro Médico Nacional del Siglo XXI, UNAM, y cirugía laparoscópica avanzada de colon en el Hospital Central Militar, socio activo colectivo de México, socio activo colectivo en el colegio de especialidad en coloproctología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, María, gracias. Pues es un gusto tenerlo porque la verdad es que muy poco a veces le damos la importancia, ¿no? Hablamos a veces de cáncer de mama, hablamos a veces de cualquier otra enfermedad de ginecología, pero no nos preguntamos qué pasa en nuestro colon, ¿no? Y a veces decimos, es normal que de repente me estriño, ¿no? O se me quita comiendo papaya, o me tomo el té de algo, ¿no? Entonces, exacto. O tengo un pequeño dolor, pero creo que es de otra cosa, no sé, lo confundimos bastante, ¿no? Y a mí me ha pasado. Entonces, bueno, yo quiero, no sé cómo ven, chicas, primero saber qué es el colon, ¿no? O sea, ¿qué consiste primero el colon? Sí, efectivamente, María. Precisamente es un tema de actualidad que nosotros en consulta cada vez vemos más. Si nos vamos un poquito a los antecedentes históricos, estas enfermedades eran menos frecuentes. Estamos hablando que son criterios internacionales para este tipo de enfermedades. Específicamente les llamamos criterios de Roma 3, de Roma, así nacen. Y en un principio se estimaba que la población en general, el 3.5% padecía de lo que llamamos el colon irritable. 3.5, o sea, era muy bajito. Y hoy la estadística nos dice que es una patología sumamente frecuente. En nuestro país, por ejemplo, en la página de la Secretaría de Salud se da a conocer que del 20 al 30% de la población general padece colon irritable. Entonces es bastante alto. En otras series, que son series internacionales, en nuestro país se estima que es del 35% de la población en general. Ahora, hay población que va a estar predispuesta a padecer de intestino irritable, que sería el término adecuado para esta patología, intestino irritable. Pero como bien dices, bueno, lo que sabemos, nos centramos que es el colon, ¿no? El colon es el que da lata, da problema. Son pacientes que se ha visto que no nada más está involucrado el proceso digestivo. Es decir, son pacientes que van a tener una serie de manifestaciones que no únicamente están enfocadas a lo digestivo. Y eso se ha venido modificando y hemos ido conociendo más de la enfermedad, que no nada más involucra el intestino grueso, ¿no? Sino realmente es intestino en general y que se acompaña de una serie de manifestaciones, de tal manera que hoy día se dice, bueno, estamos ante algo que llamamos el eje intestino, cerebro y microbiota. No sé si alguna ha escuchado, pues eso es una tendencia hoy día realmente. Sí, de hecho se dice, ¿no? que lo que es el intestino es como el segundo cerebro, ¿no? Donde si aquí no está bien, aquí tampoco, ¿no? Precisamente, y fíjate que era algo que antes manejábamos en la consulta nosotros.
que diariamente vemos este tipo de pacientes, lo vemos, ¿no? Que son pacientes que no nada más van a llegar con manifestaciones intestinales, sino que se acompaña de una serie a nivel, por ejemplo, mental, psicológico. Entonces son factores que están muy relacionados. Se ha visto, por ejemplo, que la ansiedad, el estrés, la depresión, el insomnio van a ser acompañantes de los síntomas digestivos, ¿no? Y es Sí. que, perdón, a todos nos pasa, ¿no? Que algo más, a mí se me hace como muy fácil verlo en el día a día cuando vas manejando y el frenón, el coraje, el que ya te gritaron o algo, ¿en dónde se siente? Lo primero es en el estómago, ¿no? Bueno, Claro. que nosotros decimos es el estómago, Sí, sí, porque sí. así se siente, ¿no? Por eso digo, es la más fácil, creo yo, la forma más fácil de ubicar qué tan conectadas están las emociones realmente en toda la parte, ¿no? Y he escuchado mucho eso de la microbiota, doctor. Os voy a hablar un poquito más de eso porque Sí. he escuchado, como dices, está en tendencia y de repente es como alimenta tu microbiota, cuida tu microbiota y es como, sí, pero primero qué es, Sí, primero qué es y luego cómo se le hace, ¿no? Ahorita que decía Mari lo del Yakult, que era también como algo que antes que decían todos, ¿no? Ah, pues dale a tu hijo Yakult, ¿no? Y ahora sabemos que es por azúcar, pero al final de cuentas hay gente que a lo mejor hasta el día de hoy puede decir, pues con esto yo me ayudo, ¿no? O los Claro. famosos yogurt que traen todos estos probióticos y todas esas cosas, ¿eso sirve de verdad? sí, bueno, antes de poniéndonos un poquito en antecedente, como les mencionaba, era algo que veíamos frecuentemente en la consulta y que son pacientes que aparte de lo digestivo tienen esas otras manifestaciones. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué está detonando estos síntomas? Son pacientes a los que tú le haces estudios, por ejemplo, dentro del protocolo para estudiar estos pacientitos, mandamos estudios de la popó, citología de moco fecal, el copor parasitoscópico, ir descartando bacterias, parásitos, algunas enfermedades que están condicionadas por virus, etcétera. Y eran pacientes que les hacemos todos esos tipos de estudios y van saliendo negativo. Es decir, dices, bueno, no hay algo causal que origine esto. Pero estudios bien sustentados, bien documentados, con base científica, efectivamente han ido descubriendo que la microbiota juega un rol muy importante. Hay algo que llamamos microbioma, que es una serie de microorganismos, es decir, seres a nivel microscópico que viven con nosotros. Y ahí eso abarca piel, por ejemplo, tracto respiratorio, digestivo, genital. Hay bacterias que nos acompañan y otro tipo de microorganismos. Y a nivel intestinal, ya si dividimos por órganos, les llamamos microbiota. La microbiota de la piel, la microbiota del intestino. Entonces, la microbiota no es más que esa serie de microorganismos, son colonias de bacterias que viven ahí con nosotros, en el colon. Y se ha visto que ellas tienen un papel muy importante, nos ayudan y nosotros les ayudamos. Entonces se establece ahí una conexión con estos microorganismos muy estrecho, en el cual nosotros de lo que nos alimentamos en nuestro día a día, así como decidamos llevar nuestra dieta, es lo que ellas van a comer. De tal manera que es sumamente importante, y esto es ya con una planeación de un paciente que tiene intestino irritable, es muy importante lo que consuma en su día a día, porque partiendo de esa alimentación es como va a estar nuestra microbiota, qué tan saludable puede ser nuestra microbiota. Entonces, de lo que nosotros consumimos, viene el proceso digestivo, empiezan a actuar enzimas a nivel salival, a nivel gástrico, de intestino delgado. El alimento se va descomponiendo y se va absorbiendo. Se van absorbiendo nutrientes, se van absorbiendo grasas, proteínas, carbohidratos, pero al final llega una serie, digamos, de desechos, pero todavía llegan compuestos y esas bacterias, esos microorganismos nos ayudan a completar la digestión. Entonces, de ahí se alimentan ellas, y ellas nos regalan, me gusta decirlo así, nos regalan, producen una serie de sustancias, las cuales les llamamos neurotransmisores. Por ejemplo, serotonina, dopamina,
Entonces se les conoce, ¿no?, como los neurotransmisores de la felicidad. Entonces, si esa microbiota está estable, está saludable, nos van a ayudar a producir también pues esa sensación de bienestar. Ahí es donde entra en juego esto que llamamos el eje intestino-cerebro. Entonces hay una estrecha comunicación donde se ha visto que la microbiota juega un papel sumamente importante para que nosotros estemos lo mejor que se pueda, ¿no? No es el único factor, obviamente, no somos unos entes biopsicosociales, culturales, pero la microbiota ahí está y juega un rol importante. Ok, y el Yakult no sirve, ¿verdad? Que no sirve, doctor. Lo que pasa es que ahí tendríamos que, efectivamente, si nos ponemos a hablar de marcas, habrá muchas marcas que son más que nada comerciales. Realmente cuando queremos tratar a un paciente que tiene este tipo de alteraciones, bueno, obviamente lo mejor es que tú vayas con el médico, el facultativo, y con base en este tipo de síntomas, él sea el que decida qué tipo de probióticos te va a recetar, porque hay probióticos realmente que los manejamos a nivel farmacéutico. Entonces hay pacientes en los cuales predomina el estreñimiento, hay pacientes en los que predomina la diarrea. Ya si entramos un poquito más en materia para definir el intestino irritable, como mencionábamos antes, era una serie de manifestaciones digestivas, ¿no? Entonces podemos decir que el intestino irritable se presenta más frecuente a partir de los 20, de los 30. Se considera que es una enfermedad que es más frecuente por abajo de los 45. Ya cuando es posterior a los 45 años, sí tendríamos que pensar en algunas otras enfermedades que son más frecuentes, como enfermedad diverticular, háblese incluso de algún proceso de algún tumor de colon, es más frecuente posterior a los 45. Pero en la etapa productiva, laboralmente, es mucho más frecuente el intestino irritable. ¿Y cuáles son los síntomas más importantes? Dolor. El paciente va a tener dolor, este va a ser intermitente, es decir, tengo días buenos, tengo días malos, hay días que de pronto toda la semana estuve con dolor. Es un dolor que se presenta a veces después de la ingesta de los alimentos. Es un dolor vago, difuso, el colon nos forma un marco en todo el abdomen, entonces es un dolor que no se localiza generalmente en un sitio, sino es como difuso, me duele toda la pancita, se me inflama, y esto se acompaña también de muchos gases, los cuales a veces se dificulta arrojar esos gasecitos. O sea, solo es como distensión abdominal, Exacto. pero no puede salir. A veces les cuesta trabajo, a veces no. Entonces, el síntoma cardinal del intestino irritable es el dolor. Es un dolor difuso que a veces se presenta después de la ingesta de alimentos, se inflama la pancita, vienen muchos gases. Pero otra parte importante es que esto se acompaña de alteraciones de lo que llamamos el tránsito intestinal, que son pacientes que van a cursar ya sea con diarrea. Diarrea estamos hablando de más de 3 evacuaciones al día, semilíquidas o líquidas, es decir, el paciente quiere estar cerca de un baño, o otro grupo de pacientes va a estar estreñido. Entonces, por el contrario, son pacientes que no fui un día, no fui 2 días, no fui 3 días, pero sí me siento pesado, tengo como el deseo de querer ir al baño, pero no puedo, no sale, necesito pujar más de lo habitual, o al final de la evacuación me quedo con ganas. Sí, fui al baño, intenté, salió un poquito, pero salí del baño y todavía tengo ganas. Entonces, ese tipo de pacientes también se les considera con estreñimiento. Y hay otro grupo de pacientes en los cuales alterna estreñimiento y diarrea. Entonces, a ellos sí les va, un día estoy estreñido y al día siguiente diarrea, fui 5 veces, y al día siguiente volví a tener estreñimiento, ¿no? Entonces, esos son los síntomas del intestino irritable. Entonces ahí es donde uno debería comenzar a tener en cuenta el tratamiento, ¿no? Porque Claro. como lo comentábamos, a veces uno se come, no sé, la ciruela pasa o toma demasiada agua o el tecito de manzanilla como para sentirse un poquito más ligero, y en realidad pues ya tiene un tema de funcionamiento en el intestino, ¿no? Sí, antes de a lo mejor esta parte del tratamiento, que bueno, siempre será recomendable que tú vayas con tu médico de cabecera. Obviamente el médico que nos trata en el día a día, el médico de confianza, cuando ve algunos datos que no le parecen, que no le gustan, pues lo ideal es canalizar con el especialista, que en este caso puede ser el gastroenterólogo clínico o el coloproctólogo, en nuestro caso, que son pacientes que tratamos. Cuando se agregan más datos o son pacientes que son rebeldes a tratamiento, que también eso puede pasar. Muchos de los casos, sí. ¿Rebeldes al tratamiento de
sea, de que a lo mejor ya te Sí. trataste y aún así sigues con los mismos síntomas. Sí, a veces, y nos sucede frecuentemente, Mari, que son pacientes que a lo mejor ya fueron a ver 4 o 5 gastroenterólogos, otro coloprocto, etcétera, y siguen con recaídas, siguen con síntomas, la calidad de vida pues es deficiente. Son pacientes que frecuentemente van y visitan un servicio de urgencias porque tienen un dolor agudo que me mandó a urgencias. Tuve ausentismo laboral, me tuve que ausentar de mi trabajo varios días porque tengo mis crisis, ¿no? Ajá. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir síndrome de intestino irritable? Esos están también bien documentados. Nuestro entorno juega un rol muy importante. La ansiedad, proceso de estrés. O sea, el entorno, perdón, se refiere a eso, a un ambiente En nuestro día a tenso, día, sí. Okay. Sí, a lo mejor nuestro entorno laboral, sí que estemos atravesando alguna situación en la familia, algún duelo, algún estrés postraumático. Por ejemplo, en México es más frecuente en mujeres. En países asiáticos es más parejo el asunto, se da más parejo. Pero pues en nuestra sociedad pues sabemos que el rol recae muchas veces muchas responsabilidades en la mujer, ¿no? Entonces, tanto en casa, en la alimentación, los hijos, entonces sí podemos decir que son pacientitas más vulnerables cuando se asocia esto, ¿no? Un antecedente emocional de alguna preocupación, un proceso de insomnio. Recientemente, hace años, ¿no?, que tuvimos esto de la pandemia, nosotros tuvimos muchos pacientes en la consulta, ya sea que ya tenían intestino irritable y presentaban recaída, o que debutaban con intestino irritable, precisamente por esa parte, ¿no?, de la ansiedad, del estrés, de procesos emocionales. Entonces va ligado, va muy ligado. Otra parte es la actividad física. Cuando somos sedentarios, cuando tenemos ahí que nos cuesta trabajo bajar esos kilos, eso pueden ser factores que predisponen al intestino irritable. Y finalmente la alimentación. En nuestro día a día también es muy importante llevar una buena alimentación, ¿no? Que eso a veces pues es la mayoría de las veces, ¿no? La alimentación la que contribuye a que el intestino tenga estos padecimientos, ¿no? Bueno, yo lo digo porque a mí me ha pasado. Yo soy de ese club. Yo soy de ese club. Ya tienes historia de clínica. Sí, la verdad, sí, yo soy de ese club y sobre todo yo me he dado cuenta, o sea, a veces influye mucho también el estrés, la ansiedad, sufro mucho de ansiedad y la ansiedad siempre es preocuparte a veces por todo lo que no pasa, ¿no? Y estás en esa constante ansiedad y eso te desconfigura todo lo demás, ¿no? El famoso easy que Ándale. nunca llega, ¿no? Ándale, ¿no? Y todas tus probabilidades que ves, no, todavía ni sabes, o tú ya tienes probabilidades y plan B hasta el Z de y si esto y si el otro, pero si aquello y si hago aquí, y eso no está chido, ¿no? Porque obviamente siendo mamás tiendes a decir voy a resolver, voy a solucionar, pero no descansa tu cerebro, no descansa tu cuerpo y por ende pues tu intestino es el que sale ahí afectado, ¿no? Entonces, si no lo hacen exacto. por una ganso, háganlo por su intestino. Sí, porque yo por ejemplo a veces sigo la dieta, ¿no? Trato de hacer ejercicio, tomo agua, pero si no descansa mi cerebro, el intestino me sigue ahí dando lata y entonces ahí vas al modo de, a ver, tranquilízate, respira, medita. Sí, o sea, puedes dormir pero no descansar. Exactamente. Que es, Claro. no es lo mismo. De hecho, cuando fui a ver con el doctor, hasta insomnio tenía, o sea, eran 3 de la mañana, 4 de la mañana y no me dormía. O sea, ya 1 hora, 2 horas de repente al día terminaba yo durmiendo. Entonces, no era como muy saludable ese asunto. Pero sí, era yo de ese club. Bueno, todavía soy. Y bueno, por ejemplo, ahí entonces hablamos de la sintomatología y, o sea, si ya empezamos con estos síntomas, ¿todavía se puede hacer algo para no llegar bueno, no sé cómo, si hay como etapas o algo que se pueda hacer, ¿no? Como ya empezamos, pero todavía estamos a tiempo. Sí, hay muchas cosas que podamos hacer. Afortunadamente muchos de los casos empiezan, digamos, como de forma leve, como de forma esporádica, y muchos casos con estas correcciones en cuanto a estilo de vida, estos cambios, muchos pacientes mejoran y pues ya, ahí la van llevando, ¿no? Pero
pero hay otro grupo de pacientes que sí evolucionan, ¿no?, a empeorar en cuanto a los síntomas. Les comentaba que antes en estos criterios de Roma se establecía, ¿no?, no hay algún bicho, no hay algún parásito, no hay alguna bacteria. Sin embargo, los estudios han ido avanzando y lo que sí se ha demostrado es que sí hay un proceso de inflamación a nivel intestinal. ¿Qué es esto? Si tú vas y tomas, solemos hacer estudios de endoscopia con la camarita, la colonoscopia, y eso nos permite muchas veces tomar biopsias de esos tejidos, de la mucosa del colon. Y si La biopsia es tomar una muestra. Sí, con unas pinzas especiales damos unas mordiditas pequeñitas al tejido del colon y lo mandamos a analizar. Y lo que se ha descubierto en este tipo de pacientes es que realmente sí hay un proceso de inflamación a nivel de colon. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos nuestras defensas, ¿no? Pensemos en nuestras defensas como esos ejércitos que nos van a defender contra alguna bacteria, algún virus, algún parásito, algún hongo. ¿Qué sucede en estos pacientes? Que esos ejércitos que están para defendernos se van en este caso al intestino y aumentan, como si tuvieran algo que defender, aunque no haya algo de lo que defender. Pero se ha descubierto que sí hay cierta lesión a nivel intestinal y sí hay inflamación. Es decir, hay muchas defensas ahí apostadas en nuestro colon. Entonces, sí, estas defensas producen sustancias que les llamamos citocinas, que favorecen inflamación. Entonces, favorecen enrojecimiento del colon y a partir de ahí, pues todos estos síntomas, ¿no? Entonces, el tratamiento va enfocado obviamente a que estos síntomas remitan, ¿no? Es decir, que no tenga yo dolor, que mejore de la inflamación, que mejore del tema de los gases, que no esté con diarrea, que no esté con estreñimiento. Entonces el tratamiento va encaminado a regular la actividad del intestino. Sí, que si estoy con estreñimiento, bueno, ya voy más fácil al baño, ¿no? Si estoy con diarrea, bueno, que no esté yendo tantas veces y pueda yo estar en el trabajo o pueda ir con mis amigos a echar el café, lo que tenga que hacer sin que afecte mi calidad de vida, que no tenga dolor, que no tenga inflamación, que tenga pocos gases. Pero muchas de las veces el manejo tiene que ser multidisciplinario. Es decir, no nada más entra el gastroenterólogo o el coloproctólogo, a veces son pacientes que nos podemos ayudar con el nutriólogo. ¿Por qué con el nutriólogo? Porque el nutrióloga nos va a apoyar en esa parte tan importante que es la alimentación. Entonces hoy día, a partir de que surgen todos estos conceptos de la microbiota, seguramente también por ahí van a escuchar probióticos, ¿no? Los prebióticos, ¿no? Los postbióticos, ¿no? Los psicobióticos. Entonces viene toda una cascada de evolución en ese sentido, ¿no? de la microbiota. Entonces, donde nos apoya el nutriólogo es con la parte de los prebióticos, que es finalmente lo que va a comer esa microbiota. Entonces, eso sí, también se ha descubierto qué tipos de alimentos son los que más le convienen al paciente. Obviamente evitar los industrializados, ¿no? Lo que viene, bueno, todo lo que encontramos en la tiendita de la esquina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí buscar una dieta enriquecida en fibra, con pocas harinas, con pocos carbohidratos procesados, refinados. Esto es el pan, ¿no? Con conservadores. Lo más rico. Sí, no, incluso si nos gusta este tema de las harinas, pues a lo mejor incursionar ahí en intentar hacerlos en casa, ¿no? Sin conservadores, pan del día. Lo que se estaba manejando como que la harina de almendra, la harina de avena o cosas que son un poquito más digeribles. Sí, todo lo que nos aporte grasas de origen vegetal es bienvenido. En el caso de la microbiota, grasas de origen vegetal, como el aguacate, el aceite de oliva, sí, crudo, y la fibra, ¿no? Lo que vamos a hacer al mercado. El aguacate y el aceite de oliva somos amigues. Sí. Recomendado por el doctor. No, y la fibra, que es la parte medular de lo que va a alimentar bien a nuestra microbiota, ¿no? Ahí pues entran los cereales integrales, el salvado, la avena. Obviamente hay que individualizar y es muy frecuente. Llega el paciente y me dice, no, yo no tolero la avena. Y tiene intestino irritable, come avena y se esponja, ¿no? Y le duele.
Entonces sí, también es cuestión de ir individualizando y por eso es esta parte tan importante de ayudarnos con el nutrióloga, porque ellos van diseñando una dieta especial para ese paciente en particular. No, bueno, ya probamos con semilla de chía y tú te esponjas, ¿no? Te cae pesado, mejor vamos modificándole, ¿no? Entonces es hacer un trabajo multidisciplinario donde entra el nutriólogo, nosotros que en esta parte manejamos la parte de los medicamentos. Pero no es un paciente que toda la vida va a estar con medicamentos, ¿no? Entonces el objetivo es ir dejando los medicamentos. Lo que dicen las guías internacionales es que el paciente de intestino irritable va a tener un tratamiento de unos 3 meses en promedio. Y posterior a eso, la idea es intentar dejar esta parte de los medicamentos. ¿Cómo? Bueno, mejorando esto, ¿no? El estilo de vida, los factores que están detonando el estrés. Muchas veces también nos apoyamos de psicoterapia, esta parte, pues, estar bien emocionalmente, ¿no? Que es tan importante. Sale caro. Sí. Sale caro, así que por favor, métale más a la verdura, más a la agüita y al ejercicio, porque sí, o sea, imagínate, tienes que irte al psicólogo, tienes que irte al nutriólogo, luego aquí con el especialista, o sea, sale caro. Sí, a veces también con el psiquiatra, ¿no? Y está muy estigmatizado, ¿no? Que, es que fui al psiquiatra y está etiquetado, ¿no? Estás loco, ¿no? Y no queremos decirlo, ¿no? Pero no, realmente también tienen su rol. Los medicamentos que maneja el psiquiatra, como antidepresivos, juegan un papel importante. Aquel paciente que no puede dormir, entonces, bueno, ya estoy tomando algo que me ayuda a conciliar el sueño. Entonces, volviendo a ese eje intestino, cerebro, microbiota, obviamente si a nivel mental estamos bien, eso también ayuda, ¿no? Y ahorita que comentaba, ¿no? El estigma del psiquiatra, que justamente, ¿no? Como la canción de Gloria Trevi y todo eso, nada ayudó. Ya es tiempo de ir con el psiquiatra y el psiquiatra todo así, como que si uno piensa en psiquiatra, creo que afortunadamente ahora cada vez las generaciones pueden ir teniendo otra idea, pero antes era como el doctor con anteojos que te ve raro, que te va a encerrar y que te va a poner una camisa de fuerza, ¿no? Y apenas escuchaba justo a unos psicólogos que hablaban de eso, ¿no? Y decía, a ver, o sea, ¿por qué cuando alguien, justo, ¿no? Estás mal, pues ve con el gastro. Pues es que, no sé, es algo de mujeres, pues ve con el gineco, ¿no? ¿Y por qué cuando te dicen ve con el psiquiatra es como, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Ya estoy loco, ya no tengo solución, ¿no? Porque ya es creo, la especialidad que está más estigmatizada de todas, que es como a la que nadie quiere llegar, pero muchos necesitan o necesitamos, ¿no? O sea, y que no está como... El que llegues con el psiquiatra no es que ya, como dicen, no llegaste a lo máximo, a tu fin, ya ahí, y de ahí, pues quién sabe qué será de ti, ¿no? O sea, incluso cuando se requieran en algunos casos temas de incluso de internación o de alguna intervención, eso también no significa que ya te vas a quedar ahí encerrado, ¿no? Que ya nunca va. Al contrario, es una ayuda, es como decir, pues es que estaba tan mal del útero que se tuvo que quedar unos días internado con él en el área de ginecología, ¿no? Es exactamente lo mismo y esa es una parte que sí se me hace como muy valiosa rescatar porque de repente incluso es tomado mal, ¿no? Como yo he escuchado de repente, es que fui con el terapeuta, pero me mandó al psicólogo, entonces, al psiquiatra, perdón, entonces ya no voy ni con el psicólogo porque me mandó allá, entonces, ¿qué cree? Que estoy loco, ¿no? Entonces, de repente es como, a ver, no, o sea, es como dejarnos ayudar y más bien ayudar a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestros neurotransmisores que están como pidiendo algo, o sea, y es porque, no es porque algo esté mal contigo ni algo, ¿no? Simplemente es una parte más de nuestro cuerpo que puede requerir una ayuda y que está bien, ¿no? También el aceptarla y también desmitificar todo esto, ¿no? Que es como, ya vas a empezar con chochos o ya nunca más los puedes dejar, ¿no? Como que crean adicción y todo eso. Entonces, de repente también hay gente que, por ejemplo, sí conozco casos que dicen, es que vas a ir, tienes el colon irritable y aparte vas a ir a meterte más medicina. No, eso no te va a servir o eso te va a afectar peor, ¿no? Como las abuelitas o las tías que se creen médicos, que son las primeras, desgraciadamente, que a veces desgraciadamente, son las que más escuchamos, ¿no? O sea que, ¿por qué no has ido? Si te sientes mal, pues porque me dijeron que no vaya, ¿no? De repente creo que es meternos el pie solitos, ¿no, doctor? Como, ahora yo creo que es como que muy importante lo que digo, o sea, es como que tu parte clave. Cuando tú vas a un médico especialista, dice el doctor, o sea, no es que tú dependas de los medicamentos, es ir dejando y mejorar, por ejemplo, tu entorno, tu alimentación, el ejercicio, para que obviamente ya no dependas de medicamentos. Entonces yo creo que desde ahí
tú dices, estoy con un muy buen especialista y sigo sobre esta línea, ¿no? Porque sabemos que en esta área de la salud hay de todo, hay muy buenos, malos y pésimos. Éticos. Entonces, yo al menos en lo personal recomiendo mucho al doctor Enríquez, porque la verdad es de esas personas, sobre todo humanas, y sobre todo que te especifica con palitos y manzanitas lo que tienes y cómo vas a salir adelante, ¿no? Ahora, por Aquí ejemplo, ya salieron ya salió su club de fans. Sí. Le mandan muchos saludos, de hecho. Acá Ay, dice, gracias. perdón, leo los comentarios. Gabriela Calderón, saludos Ivoncita. Teresa B, felicidades. Luis Fernando Salvatore dice el mejor cirujano. Ay, ya se me pasó ¿Alguien puede terminar los comentarios? Heike, alegre, el mejor coloproctor y sobre todo con sentido humano. Ya tenía un club de fans. Gracias. No, y es que en gracias. realidad bueno, yo también he tenido así como varios, ahorita que lo estamos tratando, Sí. o sea, que lo estamos comentando, pues ya te llegan los flashbacks, ¿no? De que, Sí. ¡ay, ese día, ¿te acuerdas? No. Sí. Entonces, sí es importante también tener en cuenta que debe uno caer con un buen doctor, Claro. porque a mí me tocó en algún momento, después de mi segundo embarazo, yo tenía sangrado anal. Ya. Entonces, a mí me dije, todavía fui con el doctor que me atendió, pero pues en primera ya después asimilé que tuve violencia obstétrica. Oh. Entonces, digamos que me dijo, no, pues tú estás bien, ¿no? Así casi tú estás bien, no sé para qué vienes. Y posterior a eso me volvió a ocurrir. Entonces, en ese entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Oye, pues esto no está bien, o sea, ¿qué hago? Y yo me espanté porque entré a internet y empecé a buscar y decían, eso esto es lo que causa no es. Maxi, esto es por cáncer, puedes tener cáncer, puedes tener esto, puedes tener aquello. Yo así de, o sea, no, y tampoco, y honestamente no lo he tratado, ¿no? O sea, necesito, ahorita ya que tenemos un especialista, voy a sacar, ahorita detrás de cámaras voy a sacar una cita, porque sí lo dejamos pasar, o sea, yo ya tengo meses así que lo dejé pasar de lo que pasó, entonces sí es importante tratarlo, o sea, ya todo el estrés que uno trae, todas las cosas que hay por hacer y a veces también la alimentación que nosotras como mamás tenemos, pues es muy... Pues muy, A la mano, ¿no? Ajá, Sí, o sea, al vapor. agarras el pan o agarras, no sé, encontraste... Lo que dejaron, entonces, porque sí, una sí, gelatina, ajá, Sí. y ya no tienes una alimentación correcta, ¿no? O sea, Sí, porque claro. nada más vas comiendo Exacto. por lo que encuentres y ya. No te sientas en la mesa, no comes, o sea, no dejamos alimentos sanos. No estás comiendo pan, no estás comiendo galletas, o sea, vas picando alimentos y creo que también eso es lo que comentaba, doctor, es muy malo para el intestino, aunque para las mamás a veces llega a funcionar el tener al menos algo en el estómago, ¿no? Pero es un tema realmente, pues, malo, porque no le estamos dando la atención Que además necesaria. el síndrome del colon irritable es uno de, De muchos. Sí. Sí. O sea, como bien dices, tú te metiste a gol y dijiste cáncer. Sí, Es que esto oye, es pasa, que- me desmentirá el doctor, pero creo que es lo peor que puedes hacer cuando entiendo, porque también a veces, a lo mejor como desde su lado dicen, ay, ¿por qué se meten? No, pero aquí yo veo este caso, ¿no? O sea, si mi doctor me está diciendo que estoy bien y me dicen que estoy bien y que no tengo nada, que para qué vengo, y yo estoy viendo cosas que no, pues sí, desgraciadamente a veces recurrimos a eso, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que de 9 cosas o 10 cosas que buscas, 9 te dicen que te vas a morir. O sea, Google te dice te vas a morir, córrele al doctor, y el doctor llega y te dice no tienes nada, entonces es como, ¿a quién le hago caso, no? Pero ahorita creo que de lo que hablaban, y es bien difícil, ¿no? O sea, a lo mejor el doctor también es papá, ahorita medio platicábamos detrás de cámaras y de repente es eso, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy segura que usted sabe y está consciente de todo, pero sale de la guardia y hay que pasar a dejar al niño y es como la galleta, el yogur, ¿no? Claro, o sea, y Lo de que repente, encuentres. nos pasa, ¿no? Lo sabemos, yo tengo una hermana nutrióloga, lo sabemos, pero es difícil también, incluso culturalmente, ¿no? O sea, las gorditas, el fin de semana, la birria, ¿no? Como que toda esta parte que culturalmente tenemos, que no podemos dejar a un lado. Pero ahorita, perdón, rescataba, no me acuerdo qué temporada, que vino la nutrióloga acá y nos decía, ¿no? O sea,
cuando de repente aquí nos brincó nuestro mismo comentario de, es que cuando nos consentimos, y ella literalmente nos dijo así como, pues así te amas. Eso es consentirte. Y fue como, ay, la madre, ¿no? Sí. O sea, de verdad es como, ¿estás consintiendo tu cuerpo o lo estás matando, no? O sea, entonces creo que esa parte, de verdad, ahorita, y es importante lo que decía el doctor, de tener el entorno que acompañe y que apoye, ¿no? O sea, porque justamente yo aquí intentando en mi posparto ser fitness, de repente yo decía, ¿no? Como, me voy a meter si no hago mis menús y mi semana y todo. Y a mí me cayó el 20, que yo decía, bueno, yo me estoy preparando esto y esto y esto, y hacía yo 2 menús, uno para mis hijos y otro para mí. Entonces era como, a ver, yo voy a comer mi ensalada de pollo, voy a poner cacahuate, aguacate, eso no sé qué, y ellos enfrijoladas. ¿Pero por y qué? esto no sé qué, porque es lo que se comen, ¿no? Y después de verdad me acordé de lo que dijo mi hermana y dije, la madre, o sea, eso es amarlos. Eso es amarlos, o sea, que hay unas galletas ahí, porque al final de cuentas, si yo estoy atendiendo a la nena, ellos van a llegar a abrir la alacena y lo primero que se van a encontrar es una Nutella con galletas, y es lo que van a comer. Si yo lo pongo ahí, es lo que van a comer. Entonces, a lo mejor cuesta, a lo mejor no estoy yendo a dormir más tarde, pero bueno, ya le piensas un poquito más, ¿no? Sabes que mamá, tengo hambre, y al final de cuentas los niños te van a comer lo que haya, porque el hambre es hambre, ¿no? Bueno, los niños y uno también. Entonces creo que desde ahí podemos, como con estas cositas, ¿no? Ahora también mi esposo ya se sumó a mí, y es más fácil, o sea, de verdad es más fácil porque, claro, ¿no? Entre los dos así como que, ay, ¿y si este sábado así las carnitas? Sí. Y sí, ¿no? Culturalmente, y nos gusta y son ricas, y creo yo que también nada todo en exceso es malo, y nada en unas porciones es malo, ¿no? O sea, creo que de repente también se vale, pero sí me quedo yo como con esto, ¿no? De, a ver, ¿estás amando de verdad tú enseñando eso, o que lleguen al refri y abran y puedan tomar yogurt, embutidos, ¿no? O sea, como todas estas cosas que de repente duele el codo y dice uno, ay, pues es que el jamón cuesta 30 pesos y el que me recomiendan cuesta 90, pues, ¿no? Como que, ¿cuál decido? Pues el de 30. Pero a lo mejor lo que te vas a gastar en las galletas, en eso, ¿no? De repente es como ir cambiando esos hábitos, y que ahora yo lo empiezo a ver, ¿no? O sea, ahora mis hijos es como, ay, vamos a comer ensalada de pollo, o esta semana no vamos a comer ensalada, y es como, bueno, poco a poco, ¿no? Irles ahí también quitando estas harinas. No sé, también que Bonnie, ¿no? Con sus niñas es como cereal en esta casa no hay, cajas de cereal en esta casa no hay. En mi caso, ¿no? También tengo a un pequeño con alergias, entonces también fue como, a ver, el grande pues, era muy lechero, ¿no? Y el otro alérgico a la proteína de la leche, entonces es como, a ver, o sea, yo sé que te gusta, pero aquí, ante todo hay amor, ¿no? O sea, vas a ponerle enfrente a tu hermano el yogur cuando sabes que no le gusta. ¿Tú cómo te sentirías, no? O sea, ¿no? Creo que también podemos ir como cambiándonos el chip, ¿no, Doc? O sea, como que de repente el decir esto como de, ay, lechuga, ay, espinaca, pues no, o sea, también es como, mira, vamos a probar algo rico, ¿no? Y a lo mejor no es hacerlas, como yo le digo a mi esposo, ya voy a irme a pastar. No es como no verlo y también no transmitírselos como un castigo, ¿no? O sea, sino como, a ver, o sea, ahorita lo que decía el doctor, ¿no? Yo cuando los vacunan les hablo de estos soldaditos, ¿no? A mis hijos, ¿no? Como de los soldaditos, y se me hace también rescatable el irnos reeducando, que creo que es lo más difícil, ¿no? Desaprender nosotros para enseñar, pero creo que vale la pena, ¿no? El de repente irles enseñando a ellos y que ellos tengan estos hábitos, que nazcan con ellos y que para ellos no sea difícil, ¿no? Para ellos sea como, ¿de qué hablas? Sí. ¿Por qué te cuesta trabajo, no? Sí, un estilo de vida. Ajá. ¿El síndrome de colon irritable puede llevarnos a cáncer? Ok, no, pero es que hay un espectro de enfermedades que comparten esto. El común denominador es la inflamación, que decíamos, ¿no? Si tomamos una biopsia, sí se documenta que hay inflamación en un intestino irritable, pero es una inflamación, digamos, leve. De las inflamaciones que puede haber, es, digamos, de la leve. Si ya vamos a enfermedades más serias, digamos, ahí estaríamos encontrando, por ejemplo, enfermedad celíaca, no sé si han escuchado, o intolerante al gluten. Sí, sí. Ellos también tomamos biopsias y tienen mucha más inflamación que pacientes de intestino irritable. Son pacientes que consumen alimentos con gluten, se inflaman, tienen diarrea, pero incluso en ellos sí se agrega mala absorción. Entonces comen y aunque coman van bajando de peso. Entonces ya son enfermedades, digamos, más serias. Algo que llamamos enfermedad inflamatoria intestinal,
Ahí ya todavía es más severo el asunto, ahí se forman úlceras en el colon, son pacientes que tienen diarrea, sangran, aparte tienen fiebre, tienen otros marcadores en cuanto a laboratorio diferentes, ahí sí se alteran, o en la enfermedad de Crohn, colitis linfocítica, otras enfermedades, digamos que son más serias y ya se van agregando más, ¿no? Otros datos. Pero como tal, que eso desencadene a un cáncer, no. Ahora bien, y qué bueno que viene la pregunta, porque lo que estábamos platicando, que se da en pacientes jóvenes, que hay ciertos factores que lo acompañan, pero en el caso del intestino irritable, lo que decíamos, el dolor, la inflamación, los gases, estreñimiento, diarrea. Pero si tú observas que aparte empiezas a perder peso, por ejemplo, y eso ahorita me gustaría mencionar eso, que son factores que ahí sí tú te tienes que poner ya las pilas. Si cuando ya tienes un intestino irritable, y decíamos eso, ¿no? Del autocuidado, pues busca ayuda, busca un profesional, cuídate, haz cambios en tu estilo de vida y mejora tu calidad de vida, ¿no? Pero si tú empiezas a ver otros factores, pues ya no te esperes, ya no lo pospongas, ¿no? Como sería la pérdida de peso. Si tú empiezas a ver que de la nada empiezas a bajar 1 kilo, 2, 3, 4, 5 kilos, ya bajes 5 kilos en 3, 6 meses, pues eso no es, y sigues comiendo lo que habitualmente comes, pues eso no es normal, ¿no? Entonces ese es un factor de alarma. Ese es un factor de alarma que si tú se lo dices a tu médico, va a decir, el paciente está perdiendo peso, tiene cambios en la forma de ir a evacuar, tiene estreñimiento, diarrea, colonoscopia, que es el estudio estándar, digamos, para descartar algo mayor, ¿no? Pérdida de peso. Paciente que tenga datos de anemia, sí que lo empiezas a ver más pálido, ya lo ves y dices, y la familia te lo dice, ¿no? Oye, estás más pálido, pareces Gasparín, ¿no? Y aparte se asocia de que, no, pues ya antes caminaba varias cuadras y todo bien, y ahora camino una cuadra y me canso, me sofoco, siento palpitaciones, me duele la cabeza. Son datos de anemia, ¿no? Entonces lo mismo, no te esperes más, tienes que buscar ayuda profesional. Ahora, que el dolor no sea este dolor difuso que decíamos, ¿no? Pues a veces me duele del lado derecho, a veces me duele del lado izquierdo, en medio, o todo el abdomen. Pero si tú ves que el dolor siempre está localizado a un sitio, y ese dolor va en aumento, cada vez es más intenso, más frecuente, igualmente ese se considera un dato de alarma. El sangrado, ¿sí? Pero un sangrado que a lo mejor no se explique por unas hemorroides o una fisura anal, sino es un sangrado que se mezcla con la popó, que va acompañado de coágulos, que a lo mejor es un sangrado que no es tan fresco, que a lo mejor es una sangre que estuvo ahí retenida. Entonces, igualmente, es otro que se considera dato de alarma. O que tengas familiares directos con cáncer de colon. Por ejemplo, si tienes el antecedente de que mamá, de que papá tuvieron cáncer de colon, un familiar en primer grado, o hermanos, igualmente, si empiezan síntomas, o antes de que empiecen síntomas, deberías hacerte chequeos periódicos para descartar otras cosas, ¿no? Y ¿Hereditario también? el cáncer se considera que tiene un factor genético. Hay mutaciones a nivel del ADN, de nuestra información genética, y eso favorece cambios de las células que son buenas a células que le llamamos indiferenciadas, que ya propiamente es un tumor, ¿no? Se va haciendo una bola a nivel del colon y tarde o temprano esa bola va obstruyendo el paso de la popó. Sin embargo, aunque tapa el paso de la popó, son pacientes que a veces pueden tener diarrea o a veces pueden tener estreñimiento. Pero van a tener lo que llamamos cambios del hábito defecatorio, pero también cambios en la forma de la popó. Los pacientes con algún tumor, en lugar de bajar la característica popó cilíndrica, redondita, que baja de una pieza, va a bajar como aplastada, como si tuviera forma de tallarín. Ese es un dato importante. Si el paciente te dice en la consulta, doc, es que ya no obro como antes, ahora sale aplastado, le llamamos heces acintadas, con forma de cinta métrica. Eso no es normal, puede indicar que un tumor está deformando la popó cuando pasa por la zona del tumor. Entonces ese también se considera otro dato de alarma por el que tú ya no tienes que esperarte y tienes que ir con el gastro, con el coloprocto, ¿no? ¿Hay un rango de tiempo en el que, por ejemplo, alguien puede decir, estoy a tiempo para tratarme, para ir, para acudir con, por ejemplo, ahorita quien no sepa, diga, todavía tengo que ir al cirujano general, luego de ahí al especialista? ¿Hay un rango de tiempo para detectar un cáncer? Sí, si hablamos de cáncer de colon, afortunadamente no es como de los agresivos, de los que evolucione en semanas. Hay otros tipos de cáncer, a lo mejor un melanoma en piel, un cáncer de páncreas, un cáncer de vesícula.
son mucho más agresivos, son pacientes que rápido bajan de peso y hay pocas oportunidades de tratamiento. En el cáncer de colon, la estadística nos dice que es mucho más frecuente a partir de los 45. Por eso decíamos, ¿no? Como que ese margen de tiempo. Si tú tienes síntomas en los 20, pues lo más probable es que sea un intestino irritable. Pero si se te agrega pérdida de peso, esos datos que mencionábamos, aguas, ¿no? Hay que checarse. Porque sí, también hemos visto cáncer en pacientes jóvenes. Pero afortunadamente, y eso está en las guías internacionales, para que un paciente empiece con cambios de mutaciones en el colon, les llamamos pólipos. Son unas lesiones muy chiquititas, milimétricas. Van creciendo lentamente, como un arbolito, como un arbustito. Van creciendo muy lentamente, pero para que un pólipo cambie su forma y se vuelva un tumor ya propiamente maligno, le toma aproximadamente unos 10 años. En los primeros años no va a haber ningún síntoma. No hay pérdida de peso, no hay sangrado, no hay cambios del hábito defecatorio, no hay dolor, no hay nada. O sea, es completamente asintomático. Pero bueno, si tú cumples los 45 años y no tienes ningún síntoma, así como tú te vas a hacer tu Papá Nicolau de rutina o la mastografía de rutina a partir de cierta edad, colon y recto tendríamos que checarlo de rutina a partir de los 45 años. Fíjate, yo no sabía. Sí. Qué importante. Bueno, y eso lo dicen solo, normalmente es sabido para los hombres, ¿no? Que es como de a partir de los 40, al proctólogo, y es como, ya es como está tomado como a chiste, ¿no? Como ya te va a llegar a tus 40, entonces ya vas a ir, hay muchos chistes, eso y demás. Pero entonces también en las mujeres es importante. Sí, esto es parejo. Lo que dice la estadística, tanto hombres como mujeres que cumplen sus 45 años de edad, tendrían que visitar al coloprocto, a que se haga pruebas de rutina, digamos. Les llamamos pruebas de escrutinio, que son pruebas económicas, y que si sale alterado, bueno, entonces sí, hazte una colonoscopia, ¿no? Y Sobre si sale... todo porque, como comentaba Bonnie, o sea, ya siendo mamá, obviamente cuando tienes un embarazo y crece tu vientre y así, todos los demás órganos se mueven, ¿no? Entonces también eso tiene que... He sabido de gente que de repente dice, no, pues yo sufría de hemorroides, o después del embarazo sufro de hemorroides, ¿no? Entonces es importante acudir a estos chequeos. Y después de ahí ya a lo mejor constantemente tengo estas hemorroides, ¿no? Cada que no tomo agua, cada que ciertas situaciones, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahorita no he tenido ese dato de que llegando a tus 45 es recurrente ir a hacerte un estudio, que debe ser anual. Sí, en el caso de que te hagas digamos, el básico, se llama sangre oculta en heces. Tú llevas la popó al laboratorio, el laboratorio le busca sangre a nivel microscópico. Si da negativo, bueno, hasta el próximo año. Y es cada año a partir de los 45. Pero no es cualquier sangre oculta, porque los laboratorios tienen técnicas, ¿no? Entonces hay técnicas como el guayaco, otras técnicas, pero tú vas y pides método inmunológico. Quiero el método inmunológico, sangre oculta en heces con método inmunológico, sale negativo, bueno, estoy tranquilo hasta el próximo año. No es necesariamente ir a que te pongan a lo mejor la camarita, que te ausculten. Si hay datos de alarma como los que ya platicamos, lo ideal es el de la camarita. Pero si tú estás asintomático y cumpliste 45, bueno, entonces mi sangre oculta en heces. Pero también ayudaría para, no sé, checar si no tengas algún pólipo, lo que comentaba, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que también si tú te haces la colonoscopia es mucho más certera. Y también permite dar tratamiento ahí mismo. Quitar pólipos. ¿Te quitan en ese momento? Sí, quitamos los pólipos en la colonoscopia. O sea, que conviene más ese. Sí, y aparte, sobre todo también creo yo el tener un especialista que vaya dando un seguimiento, ¿no? Porque a lo mejor si cada año vas a ir a hacértelo, pero cada año llegas con uno nuevo, pues no sabe como tu historial, ¿no? Sí. Entonces creo que también es importante el llevar un seguimiento que también nos haga, pues, tener esta calma, ¿no? Y si no has tenido ningún síntoma, también se me hace importante decir que no, es que ya pasaste los 45 y no te dio, entonces ya la libraste, ¿no? No va por ahí lo que decía el doctor ahorita, ¿no? Cada año estarnos checando, ¿no? Agendarlo. Y sobre todo varían los síntomas dependiendo del paciente, o sea, exacto, no todos los pacientes somos iguales, no todos los pacientes tienen el mismo ritmo de vida, trabajo, estrés, lo que sea, ¿no? Entonces eso va a ir a ser como que las variantes en que tienes que ir para que específicamente te diga, pues tú eres un paciente así y así, o diagnosticado así y así, ¿no? Sí, así es. Pues muy bien, doctor. ¿Dónde le podremos contactar? ¿En sus redes sociales? ¿Algún número telefónico para que
puedan, porque hay la audiencia están preguntando si puede dejar usted algún Sí, número. claro que sí. Yo laboro en la ciudad de Puebla, estoy en Muguerza, Betania. El número de mi consultorio es 2222 130406. Y en mis redes, en Facebook me encuentras como correcto, pero sin la O, cirugía colorectal. En Insta estamos como Josué_Marín. Y ahí estamos. Pues muy bien. Con mucho gusto. Ahí están las redes del doctor para los que están pidiendo. Y pues algo más que nos falta agregar, doctor. Cuídate, ¿no? Es eso, no lo vayas dejando, sí, uno tiene que ser flexible y hacer esto del autocuidado, ¿no? Sí, atenderse. Sobre todo como mamás, aquí también nos decía, Exacto. como dice Bonnie, lo dejamos pasar las cosas al ser mamás. Y pues sí, ¿no? O sea, de repente es como, ¿qué mamá le vas a dar a tus hijos? ¿No? A veces nos preocupamos mucho. No me acuerdo si fue aquí o dónde lo escuché. A veces no sé si es el episodio o no, pero decían, ¿no? En lugar de vivir por tus hijos, es vivir para tus hijos, ¿no? O sea, creo que fue aquí. Lo comentabas en el episodio pasado. Exactamente, ya, sí, medio me acuerdo. Mi cerebro ahorita está en lactancia, pero sí lo recuerdo. Y es eso, ¿no? Justamente es eso. De repente decimos, yo no como con tal de que coman mis hijos. Yo lo que sea con tal de que mis hijos, pero después tus hijos pues también necesitan que estés, ¿no? Claro. Entonces, Y bien. Exacto. Para ti y para los demás. Checarse, detección oportuna y alimentos saludables, ricos en fibra, tomar agua, hacer ejercicio. Claro. Sé que pedimos mucho. No pedimos mucho. Y el entorno Exacto. saludable. Y el entorno Amiga, saludable. date cuenta, si no haces por Mi ti, entorno por tu no es cuerpo. saludable. Mi entorno no es Sal de ahí. saludable. Por eso miren lo que me Pasa. El doctor sale ahí. Ni que fuera tan fácil, doctor. No es fácil. No, pero hay que hacerlo, hay que cuidarnos. Amiga, date cuenta y amigos también dense cuenta. Coman mucha fibra, métanle mucho al agua, el ejercicio sobre todo, porque yo soy súper sedentaria, pero le he dado ahí más o menos al ejercicio. No me motivo como Dani ahí grabándome, porque la verdad es que no me animo, prefiero yo solita y voy. Pero sí, o sea, hay que cambiar esos hábitos alimenticios, porque yo creo que eso es lo más primordial de todo. O sea, los hábitos alimenticios son lo importante, de ahí ya parte todo lo demás, la salud en general. Y pues nada, ya mandó el doctor también sus medios de contacto. Mándenle mensajito igual para que si tienen más dudas, consultas con él. La verdad se los recomiendo bastante. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Acompañado el día de hoy. Esperamos que próximamente pueda volver a acompañarnos en otro capítulo. Y recuerden que estamos el jueves a las 4 p.m. por Teleweb. Ahí nos pueden volver a ver. Consultas con el doctor, ya dejó sus datos. Y seguimos en contacto. Compartan este episodio, creo que también eso puede ayudarnos, a lo mejor, como ahorita nos cayeron algunos 20, a alguien más les pueden caer. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo el próximo jueves. Bye. Las sorpresas en este programa no paran y venimos con nuevas integrantes. Pero con la misma dosis de información. Quédate con nosotros Porque ya comienzan las charlas con madres.